sabe que será difícil, que le espera una gran agonía. Busca al Padre, llora, sufre, sangra. Es traicionado y entregado. Lo han acusado injustamente. La gente que lo aclamó ahora lo ha despreciado. Ha recibido muchos azotes. Cargó la pesada cruz. Cayó en repetidas ocasiones al suelo. Lo escupieron y recibió todo tipo de agresiones. Llega el momento de mayor agonía. Su cuerpo está llagado y su rostro ha sido lacerado. Está irreconocible. Mira al cielo y con sus brazos abiertos, llenos de amor, lo primero que exclama es: Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús nos ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, que puedan entender e interactuar con la palabra de Dios. Esta Semana Santa recordaremos nuevamente la pasión y el amor que Jesús tiene para toda la humanidad. Somos viles y pecadores. Ignoramos muchas cosas y no sabemos lo que hacemos. Muchas veces pareciera que crucificamos a Jesús con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestro orgullo. Pero Jesús sigue exclamando: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso, esta Semana de Victoria 2022 estaremos transmitiendo programas con la participación de diferentes pastores, salmistas y ministerios. Te invitamos a seguir y compartir esta programación del lunes 4 al domingo 17 de abril. Recordemos juntos este evento que cambió la historia de todo el mundo. Padre, perdónalos. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un día más de esta serie de programas de Semana Santa. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hemos estado reflexionando acerca del plan de redención entre el Padre y el Hijo. Este acontecimiento tuvo su cumplimiento hace ya más de 2000 años. Cristo debía padecer en todos los sentidos, desde su nacimiento al venir al mundo como un bebé, aprender a caminar, a hablar, fue maltratado, humillado, golpeado hasta la muerte. Sin embargo, este hecho fue necesario para que nosotros no tuviéramos que vivir ese camino. Al contrario, lo hizo para que nuestra vida tuviera amor y reconciliación con Dios. El día de hoy escucharemos y reflexionaremos sobre este tema. Cristo había de padecer. Así damos inicio. Bienvenidos. El precio de la reconciliación sería pagado con sangre, con un sacrificio. En Hechos 26-23 nos dice, por ejemplo, que el Cristo tenía que padecer y que sería el primero en resucitar de los muertos para anunciar la luz al pueblo de Israel y a las naciones. Esto nos permite ver que Cristo tenía que sufrir, pero también sería el primero en resucitar. A continuación, tenemos la participación de Abdiel López, coordinador de La Fe Viene por el Oír. Les invitamos a que pongamos atención a su mensaje. Bendiciones a todos, les saluda el pastor Abdiel López desde Guatemala.
Es una bendición poder saludarles en este mes y en esta oportunidad que estamos reflexionando acerca de Jesús como nuestro Salvador. Me da mucho gusto y agradezco la oportunidad que me dan de compartir con ustedes en este tiempo. Quiero hablarles acerca de este tema. ¿Quién eres, Señor? Es una pregunta a la que el apóstol Pablo tuvo que responder en su encuentro con Jesús. Entonces, la idea es que podamos ver que en medio del padecimiento aún de Jesús, siempre ha habido un propósito de Dios para todos nosotros. Sin duda, un encuentro con Jesús siempre es impresionante, siempre es relevante y sobrenatural. Pablo, que era un fiel religioso, convencido de que hacía lo correcto, tenía como tarea perseguir a la iglesia, porque era contrario a la fe judía, es decir, el movimiento de Jesús, el movimiento que Jesús provocó era contrario a la fe judía. Pero en una de esas persecuciones, Jesús mismo le sale al encuentro y de una manera sobrenatural, y ese encuentro cambió su vida de una manera radical y para siempre. En ese encuentro, Pablo descubrió que el sufrimiento fue parte esencial de la encarnación del Hijo de Dios. Cristo había de padecer en manos de aquellos a quienes pretendía salvar, y Pablo fue uno de ellos. En el libro de Lucas, o en el libro de Hechos que Lucas nos narra, por lo menos 3 veces se narra la conversión de Pablo. En el capítulo 9, que es como el testimonio de Pablo; en el capítulo 22, cuando se justifica ante el concilio; y en el capítulo 26, cuando se presenta ante Agripa. Cada narración contiene ciertos matices que corresponden a diferentes contextos. Pero hoy quiero comentarles un poco de la tercera narración que se da en el capítulo 26 de Hechos. Se trata de la conversión que el apóstol, o de la conversación que el apóstol desarrolla con el rey Agripa, y esto es lo que podemos aprender de esta narración. Primero, Pablo se encuentra con su Señor. Ante el súbito encuentro, Pablo exclama: ¿quién eres, Señor? Jesús, en respuesta a la pregunta de Pablo, se identifica a sí mismo y agrega: a quien tú persigues. Esto nos debe poner en perspectiva de que casi todas nuestras búsquedas de vida se resuelven cuando Dios se deja encontrar por nosotros. Él aparece en el camino porque quiere caminar con nosotros. De esa manera se le apareció a Pablo, y de esa manera Pablo cambió su vida. Jesús le salió al encuentro. De pronto hoy, en este mes, en este tiempo, en esta estación, Dios está apareciendo en su vida porque quiere caminar con usted, quiere caminar contigo. Él no quiere que camine solo, Él quiere acompañarnos. Pablo vivía una vida de pronto solitaria en esa persecución tan estricta, pero se encontró con aquel que cambió todo. En ese encuentro, Pablo cae, y ante esa caída escucha estas palabras del Señor que dice: ahora levántate y afírmate sobre tus pies. Al principio la orden parece tan común, tan redundante, es decir, sí parece, ¿verdad? Pero una reflexión mayor nos deja un doble mensaje. El primero que podemos ver, y es obvio, que Pablo debe levantarse de su posición de postración y erguirse en la presencia de Jesús, su Señor, y aceptar su nueva tarea. Esto nos debe hacer pensar que cuando Dios nos encuentra, no importa lo mal que estemos, no importa cuánto tiempo hayamos estado en el suelo, Él nos levanta, Él extiende su mano, Él siempre quiere levantarnos. El segundo mensaje gira sobre el hecho de que las palabras que cita son una cita directa de Ezequiel capítulo 2, verso 1, donde Dios le dice al profeta: ponte sobre tus pies y hablaré contigo. De pronto Dios le está diciendo hoy: hey, pon atención, quiero hablar contigo. Cuando Él te encuentra y estás de alguna manera caído, postrado, Él quiere levantarte, pero no solo levantarte, quiere conversar contigo. Cuando aquellos de Emaús iban
dos personajes que iban camino a Emaús, iban con el rostro caído, iban tristes, iban preocupados, iban sin consuelo. Allí les aparece Jesús y ahí conversa con ellos. Y cuando ellos se dan cuenta que habían caminado con el Señor, Él les aparece, pero dejan ellos un gozo, algo extraordinario. Ese es un encuentro que vale la pena tener con Jesús. Cuando Dios lo llamó a ser profeta, a Ezequiel le expresó estas palabras. Y en una forma similar, Jesús nombró a Pablo para que fuera un profeta. Agripa, a quien Pablo le estaba dando esta explicación, creía en los escritos de los profetas y ahora entiende que Pablo también fue llamado divinamente a un oficio profético. Es estratégica la forma en que Pablo se refiere o le cuenta la historia a el rey Agripa. Luego, en esa conversación, aparece otra frase que es importante. Por ese motivo me he aparecido a ti. Jesús, resucitado y glorificado, se le aparece a Pablo personalmente, pero lo hace con un propósito y es para asignarle una tarea. Es decir, el llamado que Pablo tuvo se lo hizo el mismo Señor Jesús. El llamado es divino, es personal y es directo. Así es cuando Jesús hace un llamado a sus hijos, a sus siervos, aquellos que no importa cuánto tiempo habían estado caídos, Él los llama. Luego sigue diciendo el texto, para designarte como un siervo. Es importante el verbo designar, porque el griego tiene una forma combinada que incluye el significado de antemano. Es decir, Dios apartó a Pablo antes de su nacimiento para la tarea de predicar el evangelio. Eso lo podemos ver ahí en Hechos 22:14 o en Gálatas 1:15. Nos habla de cómo el Señor de antemano había preparado esa caída, había preparado ese encuentro, de pronto no la caída, pero ese encuentro, porque tenía una tarea que el apóstol tenía que cumplir, como de pronto lo está haciendo con cada uno de nosotros en este tiempo. Una de las asignaciones que el Señor le da se mencionan en el texto cuando dice que será testigo de las cosas que has visto y aquellas que le estaba por mostrar. Es decir, que después de su conversión, Pablo llegó a ser un testigo ocular y un ministro de la palabra. Es decir, él había visto a Jesús, él había visto el poder y ahora le toca la asignación de ministrar la palabra, de comunicarla a otro. Y llenó las exigencias para ser llamado apóstol. Es lo que está tratando de decir acá cuando está explicando la autoridad con la que enseña al rey Agripa. Jesús lo designó como un testigo de la resurrección de Cristo y un heraldo de lo que había oído de su Señor. Lo último en estas frases que quiero decirle es esta: te estoy rescatando del pueblo judío y de los gentiles y te mando a ellos. Es decir, la misión de Pablo era ¿para qué? Abriendo los ojos de ellos para que se vuelvan de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a Dios. Lo hizo para que los judíos y los gentiles recibieran perdón de sus pecados y una herencia entre aquellos que han sido santificados por fe en Jesús. Con eso en mente, prestemos atención a estas palabras. Rescate. Las palabras que Jesús le da a Pablo comunican al rey Agripa y esta es un mensaje intencional. Es decir, Pablo le está comunicando a Agripa que sus palabras están basadas en pasajes del Antiguo Testamento, de los profetas y de los salmos. Él sabía que el rey Agripa conocía las Escrituras y quería hacerle entender eso. Dios dice a Jeremías, por ejemplo, que no tuviera miedo de la gente porque él mismo lo rescataría. Le anticipa eso. Eso lo vemos en Jeremías 1:8 y 1:19. Y en su salmo de acción de gracias, David clama a Dios por liberación de las naciones. Él está allí para, de una manera intencional, porque él está comunicando al rey esas cosas que son tan vitales para el llamado que él estaba haciendo
porque estaba justificando lo que estaba haciendo. Había un concilio, había más de un gobernante escuchando en esa audiencia, pero Pablo estaba convenciendo al rey Agripa de algo muy importante. La vida de Pablo entonces testifica del hecho de que se necesita la liberación tanto del pueblo judío como de los gentiles. En numerosas ocasiones los judíos quisieron darle muerte al mismo Pablo, así como los gentiles, los dos pueblos. Lo irónico es que el ex perseguidor de los discípulos de Cristo fue perseguido tanto por judíos como por los gentiles. Pero vez tras vez el Señor lo rescató. Si de algo nosotros, usted y yo, podemos estar seguros, es que Dios siempre está dispuesto a rescatarnos. Más aún cuando se trata de protegernos de aquellos que nos persiguen mientras le servimos, mientras predicamos su palabra. Otra palabra importante que vale mencionar aquí es apóstol. Cuando Jesús le dijo, te estoy mandando a ellos, te estoy enviando. De una manera indirecta, Pablo usó las palabras que Dios habló a Jeremías y a Ezequiel cuando los comisionó como profetas. Al creer en los profetas, Agripa tendría que admitir que Pablo estaba en la línea de los profetas del Antiguo Testamento. Para ser preciso, Jesús lo comisionó como un testigo tanto de los judíos como para los gentiles, pero especialmente como un apóstol a los gentiles. Y eso lo encontramos en varios pasajes, especialmente de las cartas de Pablo. ¿Qué propósito tenía esto? ¿Cuál era la intención según lo que leemos en el texto? En relación con el pueblo, Jesús especifica a Pablo 3 objetivos espirituales de la tarea que le había asignado. Primero, abrir sus ojos. Ellos tenían que despertar. Segundo, hacer que se vuelvan de las tinieblas a la luz. Y tercero, hacerlos pasar del poder de Satanás al poder de Dios. Cuando una persona abre sus ojos espirituales y se convierte, deja su mundo de oscuridad y entra a la luz del Evangelio. Ya no es más esclavo de Satanás, sino que ahora vive y sirve al Dios viviente. Ahora vive sirviendo al Dios viviente. Otra palabra importante que debemos entender es la salvación. Por eso la misma escritura en la que estamos hablando acá, especialmente en el capítulo 26 de Hechos, dice: lo hago para que reciban perdón de sus pecados y una herencia entre aquellos que han sido santificados por fe en mí, dice el apóstol. El griego pone el énfasis en la última palabra de la frase, la que es, en este caso, es mí, fe en Jesús. Por eso la salvación se manifiesta cuando el pecador se arrepiente, es limpiado de sus pecados y toma su lugar entre aquellos que obtienen herencia espiritual a través de su fe en Cristo Jesús. Cuando está a punto de concluir, el apóstol le dice al rey Agripa: entonces, rey Agripa, entonces, es decir, con estos argumentos, Pablo envuelve al rey en el relato de una forma personal, pero su intención era ganarlo a Cristo. Y por eso la respuesta de él, que es tan famosa y que muchos conocemos: por poco me persuades. Por poco. Yo pienso que sí lo persuadió, pero no tuvo el valor de tomar esa decisión frente a la audiencia en que estaba. Pablo le sigue diciendo: yo no fui desobediente. Es un reto que le está poniendo a Agripa. En muchos pasajes de sus cartas, Pablo va a enfatizar la obediencia a Cristo. Él fue obediente y ejemplo de obediencia. Y luego dice, y hemos hablado de eso, que se arrepientan, se volvieran a Dios y practicaran obras dignas de arrepentimiento. Al igual que Juan el Bautista, Pablo predicó el evangelio de arrepentimiento. Llamó tanto a los judíos como a los gentiles a que se volvieran a Dios en arrepentimiento. Su objetivo era hacer que estos dos grupos reconocieran a Cristo como su Señor y Salvador, declarando nada más que los profetas y Moisés dijeron ocurriría. ¿Cuál era el contenido de la proclamación del evangelio que Pablo hacía en ese entonces? ¿Qué era el contenido de ese evangelio?
Era el mismo evangelio que Jesús enseñó a los hombres en Emaús y a sus discípulos. Recuerda a esos hombres. Dice la Escritura que les explicó de la ley, los profetas. El Señor les habló cómo las Escrituras demostraban que era el Hijo de Dios. Jesús mismo abrió las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y continuando a través de los escritos proféticos e incluso de los salmos. Y por eso llegan al versículo clave que hoy quiero mencionarle para que usted no lo olvide. Ellos, los profetas y Moisés, declararon que el Cristo habría de sufrir y por su resurrección de los muertos sería el primero en proclamar luz tanto para pueblo judío como para los gentiles. Él sería el primero que proclamaría la luz tanto para pueblo judío como para los gentiles. Pero comenzó con su sufrimiento. Pablo asevera que los profetas del Antiguo Testamento revelan el sufrimiento y la muerte y la resurrección del Mesías. Además, estas profecías enseñan que el Mesías haría que su luz brillara a judíos y a gentiles por igual. Pero él estaba dispuesto a pagar el precio, porque pagó el precio, pagó el sufrimiento para que usted y yo alcancemos esa gracia y esa misericordia. Tanto los salmistas, ahí en el Salmo 2, Salmo 16, Salmo 22, Salmo 118, como el profeta Isaías en Isaías 62, Isaías 49, Isaías 53, Isaías 60, hablan de la obra, vida, muerte y resurrección del Mesías, que incluye el sufrimiento. Para los judíos, la doctrina de que el Mesías habría de sufrir y morir era difícil de aceptar. Aun cuando Jesús y sus apóstoles basaron esta doctrina en las escrituras de los judíos, se mostraban reacios a aceptarla. En realidad, Jesús directa y retóricamente preguntó a los hombres de Emaús si los profetas habían dicho que el Cristo debía de sufrir y entrar en su gloria. Y esa es la misma pregunta que nosotros podemos hacernos hoy. Sí, Jesús padeció, Jesús sufrió, pero hizo un propósito: abrirnos los ojos, ¿verdad? Cambiar nuestra forma de ser. Ahora cambiamos de lugar, salir del poder de Satanás y estar ahora bajo el poder del Señor. Pablo, en su sermón en las sinagogas de Tesalónica, enseñó y probó que las escrituras, lo que él mismo dice, que el Cristo habría de sufrir y resucitar de los muertos. Y en una de sus epístolas enseña el corazón del evangelio: Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Pero lo que él todo el tiempo, él quería hacer era esto: abrir los ojos. Pablo quería que Agripa abriera sus ojos, hacer que se vuelvan de las tinieblas a la luz. Agripa tenía que tomar una decisión y hacerlos pasar del poder de Satanás al poder de Dios. Y esa es la verdad del evangelio. Eso es por lo que Cristo murió y sufrió, para que usted abra sus ojos, para que usted salga de las tinieblas y conozca su luz, y para que usted ya no esté bajo el yugo, el poder de Satanás, sino que se encuentre con el poder de Dios. ¿Valió la pena? Sí valió la pena, pero la decisión es suya. Él hoy, como con Pablo, le sale al encuentro y quiere encontrarse con usted. Y le invito a tomar una decisión por él. Yo espero que este mensaje le haga pensar y reaccionar en este tiempo en que todos hablamos de Jesús, hablamos de su vida, de su muerte y de su resurrección. Que nuestra fe en nuestro Señor nos mantenga firmes y constantes, creciendo y perseverando en aquello a lo que Él nos ha llamado. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bendiciones. Gracias al pastor Abdiel López por explicarnos la palabra de Dios de este modo. Continuamos con nuestro programa. Estoy escuchando mi Biblia Stick en este pequeño aparatito que la Sociedad Bíblica de México me hizo el honor de regalar en un evento que hicimos en la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad
del municipio de Apodaca, la capital industrial de Nuevo León, cuyo alcalde, licenciado y contador público César Garza Villarreal es alguien que tiene a Jesús en su corazón, y hemos tenido una apertura para poder hablar del Evangelio en todas las oficinas del gobierno y en las plazas públicas. En este evento se pudieron regalar, gracias a la Sociedad Bíblica de México, 100 Biblias en este aparatito. Algunos policías y tránsitos ya se congregaban desde antes en algunas de las iglesias de aquí de Apodaca, pero con esto más gente se ha acercado al Señor, cada vez más policías, más tránsitos se están congregando en algunas de las iglesias de aquí de la ciudad. Entonces, pues no nos queda otra más que darle las gracias a la Sociedad Bíblica de México. Gracias, Dios les bendiga. Tú puedes ayudar a que más funcionarios públicos se acerquen a Dios. Con tu donativo, contribuyes a la seguridad de México.
Después de morir, Cristo fue el primero en resucitar para anunciar la luz no solo al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Continuemos meditando la palabra de Dios con el pastor Honorio Flores de la Iglesia Bautista Monte Sión. ¿Qué tal, amigos y hermanos? ¿Cómo están? Dios bendiga a cada persona que nos está escuchando en este momento. Para mí es una bendición participar nuevamente para la Sociedad Bíblica de México con este motivo tan importante de la pasión de Cristo. Qué bendición es recordar cómo el Señor dio su vida por todos nosotros. Cuando Él estaba padeciendo por cada uno de nosotros, vemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, cada uno de nosotros vivimos nuestra vida, hacemos lo que creemos que es mejor hacer, pero muchas veces no tomamos en cuenta a Dios, no tomamos en cuenta su santa palabra. A veces sin querer nosotros estamos ofendiendo a Dios. Y por eso el Señor Jesús, cuando algunas personas de manera consciente lo condenaron a muerte, a la crucifixión, pero otras personas en ignorancia lo hicieron, y por eso Él dijo para todos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús te ama, el Señor Jesús quiere bendecir tu vida, Él te quiere perdonar, te quiere dar salvación y vida eterna. Para esto es muy importante comprender lo que el apóstol San Pablo comprendió cuando él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, cuando él se convirtió a Cristo, cuando él se rindió a Cristo. Él comentó lo siguiente. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 23. Esta es la conversión de Pablo, o él relata su conversión y su visión de su encuentro personal con el Señor Jesucristo. En Hechos 26, 23 lo declara así el apóstol Pablo: que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. El Señor Jesús tuvo que padecer por cada uno de nosotros. Él tuvo que sufrir por nuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque Él tenía que cumplir lo que dice el libro de Isaías 53 acerca del sufrimiento del Salvador, acerca del sufrimiento del Mesías.
vemos en Isaías 53, 1 hasta el versículo 6, lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la razón de la pasión de Cristo, esa es la razón de su padecimiento. Él sufrió, él tuvo que padecer para dar su vida en sacrificio por cada uno de nosotros, para comprarnos perdón, salvación y promesa de vida eterna. Dios te ama tanto que el texto famoso de Juan 3:16, él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama tanto, hermano, hermana, amigo, amiga que me estás escuchando, y Dios no quiere que tú termines en una condenación eterna, porque en Hebreos 9:27 la palabra de Dios nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después de esta vida nos espera una eternidad, ya sea con Dios en la gloria, en el cielo. Eso es lo que Dios quiere. Por eso en Juan 14:6 Él nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Estoy mencionando desde el versículo 1, pero hasta el versículo 6. Cuando Él dice que Él fue a preparar lugar para nosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y en Juan 14:6 Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios te ama tanto. Por eso Él permitió que su Hijo, el Señor Jesucristo, sufriera por todos nosotros. Ese arresto injusto, ese juicio injusto, esa sentencia injusta, esa condenación a muerte injusta en la cruz del Calvario, derramando su sangre por todos nosotros. Necesitamos recordar que la Biblia es clara al afirmar que el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros con un propósito principal, para dar su vida, para que nosotros pudiéramos recibir vida eterna. A través de su muerte y de su resurrección, Jesús restaura toda relación que se había rota del hombre con su Creador, del hombre con sus semejantes, del hombre con sus alrededores, con su entorno. Él padeció
para que nosotros obtengamos la paz entre Dios y nosotros. El Señor Jesucristo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es urgente, amigo, amiga, que tú pienses acerca de tu destino eterno. Solamente usted revise las estadísticas de la pandemia solo en nuestro país. ¿Cuántas personas han pasado de este mundo? Han pasado hacia la eternidad, pero la pregunta es, ¿a dónde estará su alma de ellos ahorita mismo? Dios quiera que la mayoría esté en la gloria con Dios. Pero mucho me temo que algunos no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio, de entender y de saber cuánto Dios los ama y por qué el Salvador sufrió tanto, padeció tanto, derramando esa preciosa sangre para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios te ama y Él te quiere dar perdón, salvación y promesa de vida eterna. Para esto es muy importante comprender lo que dice Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No esperes más. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que usted debe de arrepentirse y poner su fe en el Señor Jesucristo. Él nos dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está en este mismo momento en la puerta de tu corazón. Él quiere entrar. Él quiere convivir para siempre contigo. Pero tú necesitas creerlo. Necesitas creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para que usted valore ese sacrificio, ese padecimiento de Él por usted y por mí, por nuestros pecados, es muy importante hacer caso a lo que nos indica la palabra de Dios a través del apóstol San Pablo en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10. La palabra de Dios nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esa es la razón del padecimiento de Jesús, porque no había un solo ser humano suficientemente santo, suficientemente justo, como para decir, bueno, por sus propios méritos podría obtener la salvación. Pero no es así, sino que había la necesidad de un mediador, de un Salvador, y ese Salvador es el Señor Jesucristo. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, dice lo siguiente: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En Apocalipsis 21:8, la palabra de Dios nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la condenación eterna que le espera a toda persona que no quiere creer, que no quiere tener fe en el Señor Jesucristo y en ese sacrificio perfecto que Él consumó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Por favor,
En 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, la palabra de Dios nos dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No esperes más, invoca el nombre del Señor ahora mismo. Recuerde usted en la escena misma de la crucifixión, cuando el Señor Jesús ya está a poco tiempo ya de morir, pero los hombres que estaban a cada lado de él, primero los dos le injuriaban, le maldecían, lo mismo que la multitud que estaba allí viendo toda la escena de la crucifixión. Pero casi a la última hora o al último momento, uno de esos crucificados al lado de Jesús se arrepintió y dirigió su petición, su oración al Señor Jesucristo y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y saben, Jesús, siendo Dios, él sabía que en ese hombre había arrepentimiento, había fe en el Mesías, en el Salvador, en el Hijo de Dios. Por eso mismo el Señor Jesucristo le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa misma promesa es la que el Señor Jesús te está compartiendo en este día, en este momento. Por favor, abre tu corazón al Salvador. Solamente necesitas reconocer lo que dice Pablo en su epístola a los Romanos. Ya lo mencionamos, Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios que en Romanos 5:8 la palabra de Dios nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él está tan cerca de ti, está en la puerta de tu corazón tocando para que tú le abras tu corazón. En Romanos 10, 9, 10 y 13 dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por favor, recibe al Señor Jesús. ¿Qué es invocar? Invocar es hablar, es pedir con toda la fe y con todo el corazón hacia nuestro Padre Celestial, dirigir la oración, pero pedirlo en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú estás listo, si tú estás lista para valorar el padecimiento y el sufrimiento de Jesús y que su sangre y su sacrificio no haya sido en vano, tú quieres recibirlo en tu corazón en este mismo momento, te invito, ahí donde tú te encuentras, por favor, inclina tu cabeza por un momento, cierra tus ojos y dile a nuestro Padre Celestial conmigo esta oración de fe así: Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados y pongo mi fe en el Señor Jesucristo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, gracias por padecer y por sufrir el Calvario por mí. Gracias por derramar tu sangre preciosa. Te ruego que me cubras
y me limpies de toda maldad. Dame el regalo del perdón, de la salvación y la vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Transforma y cambia mi vida y ayúdame para vivir para ti, servirte y guardar tus mandamientos. Todo te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Qué bendición escuchar la palabra de Dios. Qué bendición que usted ha puesto su fe en Cristo. Le animo mucho a que usted siga participando con la Sociedad Bíblica de México, que usted siga participando con las iglesias cristianas que predicamos la sana doctrina, que predicamos el evangelio, apoye a los ministerios que están centrados en ganar almas para Cristo. Porque si usted ya recibió a Cristo en su corazón, ahora usted tiene una tarea que cumplir. ¿Cuál es esa tarea? La gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios les bendiga. Siempre es un gusto escuchar los mensajes que prepara el pastor Honorio Flores. Sigan con nosotros. Entrar a tu presencia. Gracias, Dios. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado. Gracias por tu amor, oh Dios, en tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el
levantas tu voz en una adoración a Él. Dile, Señor, tú eres digno, Señor. Tenemos la Biblia que tú y tu familia necesitan. Visítanos en Sucursal Liverpool, ubicada en calle Liverpool número 65, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sucursal Independencia, calle Independencia número 36, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sucursal Tijuana, Avenida Sexta, General Ricardo Flores Magón, número 8557, esquina Ocampo, zona centro, Tijuana, Baja California. Sucursal Monterrey, Avenida Francisco y Madero, número 527, Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, código postal 06400. Sucursal Guadalajara, Avenida Revolución número 1449, esquina Pedro Catani, Colonia La Loma, Guadalajara, Jalisco. Sucursal Tapachula, Novena Avenida Sur número 60, Colonia 16 de septiembre, Tapachula, Chiapas. También pueden adquirir sus Biblias en nuestra página en línea www.sbm.mx y conozcan más de nosotros en nuestra página www.sbm.org.mx, donde encontrarán más información sobre nuestros proyectos. Estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos escuchar este mensaje de redención, de oportunidad que todos tenemos para reconciliarnos con nuestro Dios. Podemos acercarnos confiadamente a recibir el perdón de nuestros pecados y poder tener acceso a esa vida eterna, una vida abundante. Queremos agradecerles que nos hayan acompañado a lo largo de este programa, que los mensajes aquí compartidos hayan sido de mucha bendición para ustedes y queremos invitarles a que los puedan también reenviar a sus familiares y amigos para que ellos también tengan la oportunidad de acercarse al trono de la gracia de Dios para encontrar esa esperanza, esa vida abundante. Muchísimas gracias, los esperamos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana. Hasta pronto.